Oiga, se accidentó. Venga. ¿Hay un personal de la salud? ¿Hay un enfermero? Pero alguien grave. ¿Alguien llama una ambulancia? Sí, vea. Una ambulancia, por favor. Y este Una seguro. señora accidentada en la avenida Caracas. Creo que no responde. Creo que está respirando, pero no está inconsciente. Accidente de tránsito en la Caracas, una moto. Paciente con hemorragia. Presenta hemorragia y posibles fracturas en las vértebras. Hay que descartar lesión cervical, cuidado ahí en el boy. ¿Nos colaboran acá, por favor? A la cuenta de 1, 2, 3. Paciente femenina de 20 años, quien en calidad de conductora es afectada en accidente de tránsito, el cual presenta politraumatismos, ya aquí con la doctora. Presenta un mecanismo de lesión de alta energía dada por estructuras anatómicas cervicales posteriores. Se desconoce la cinemática del trauma, sin embargo, se estabilizó la paciente. Doctores, ¿cómo están? Buenas tardes. Les presento paciente femenina de aproximadamente 20 años, ¿sí? Víctima de accidente de tránsito, iba en calidad de motociclista. La atendimos sobre la Caracas. Estaba inconsciente, presenta un trauma a nivel cervical, bastante sangrado, se le controló, viene con ventilación mecánica. Posible trauma en vértebras cervicales. Veo también afectación en médula espinal, lo cual puede comprometer arteria y venas vertebrales. Listo. Doctora, confirmamos trauma en vértebras cervicales, médula espinal y arteria vertebral. Necesitamos comunicarnos urgentemente con el equipo de medicina regenerativa para regenerar los tejidos perdidos y priorizar la funcionalidad del paciente. Entendido, doctor. Iniciaría la comunicación con el equipo de medicina regenerativa y se harán los detalles de las lesiones. Comunícate también con el equipo de ingeniería tisular para mirar las posibilidades de regenerar los tejidos. Perfecto, lo haré ahora mismo. Doctores, ¿cómo están? Buen día. Bueno, vamos a discutir aquí rápidamente sobre la paciente de 20 años, ¿verdad? La del accidente de tránsito. Entonces, aquí importante, esta fue la lesión primaria, la que nos llegó, el servicio que hicieron interconsulta, y aquí está básicamente la resonancia que se le tomó. Esto afortunadamente no comprometió médula, la paciente se encuentra estable en este momento. Bueno, aspectos a tener importancia de la médula espinal es que es la que transmite la información del cerebro pues al resto del cuerpo por medio de señales eléctricas. Listo, importante repasar sobre lo siguiente, unos aspectos de importancia sobre las capas meningias que recubren la médula. Recuerden que se dividen en 3 grandes grupos, ¿sí? Vamos a hablar de la capa exterior y la capa interior. Recuerden, estas 3 brindan protección propiamente a la médula espinal. Seguimos con la dura madre. Recuerden que es la capa más externa y dura, está conformada por tejido conectivo laxo, ¿sí? Su embriología está aproximadamente desde la 3ª a la 4ª semana de gestación, ¿sí? Inicia a partir del mesodermo somático. Como característica importante, brinda protección a la médula espinal. Otro aspecto a tener en cuenta es la aracnoides, que es la meningia media situada pues, entre la pía madre y la dura madre. Esta está formada por tejido conjuntivo laxo. Entre sus 2 funciones principales está la circulación del líquido cefalorraquídeo y protección del sistema nervioso central. Tiene su origen embriológico a nivel de la 3ª o 4ª semana de gestación de mano de las células mesenquimales del mesodermo. La pía madre también, siendo la capa más interna, será fundamental su reconstrucción, ya que es la que abraza directamente el tejido nervioso y forma una pequeña membrana que abraza médula y cerebro. Su embriología la demuestra igualmente, como vienen comentando ustedes, desde la 3ª semana, originándose por células mesenquimales derivadas del mesodermo. Será fundamental verificar su desarrollo, formadas principalmente por fibras colágenas y elásticas, además de células especializadas que ayudan a la nutrición de la capa meningia. Bueno, y es de vital importancia la regeneración de la médula espinal, ya que si hay lesiones en ella, nuestra paciente podría resultar con pérdida de la función motora y sensorial. Si la regeneración resulta exitosa, podría restaurar potencialmente la función nerviosa y mejorar la calidad de vida de la paciente. Sin embargo, todos estamos aquí, coincidimos con algo, y es que el daño axonal difuso que se genera en una lesión medular, al momento no se puede regenerar. Afortunadamente la paciente está bien.
Para la regeneración tenemos que respetar y priorizar el desarrollo de cada una de las capas de las meninges para priorizar la funcionalidad de la paciente. Perfecto. Doctoras, ¿cómo están? Bien. Tenemos afectación de la arteria y vena vertebral. ¿Listo? Entonces, Yo creo que para comenzar con la regeneración de venas y arterias, antes tenemos que recordar que ellas se desarrollan en la cuarta semana embrionaria y se originan gracias a los arcos aórticos de las arterias intersegmentarias. En efecto, doctora, estas arterias se fusionan para formar la aorta dorsal primitiva con los segmentos que ya conocemos, como lo son la cervical, la torácica, la lumbar y la sacra. también hay que tener en cuenta que la formación de la arteria vertebral se da en la octava semana de desarrollo, cuando se establece el círculo arterial cerebral de Willis y a partir de la anastomosis entre las arterias basilar y la carótida interna. Ahora, retomando el tema de la regeneración para la arteria vertebral, podemos utilizar la activación de la angiogénesis, que básicamente es la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de unos ya existentes. En esto se puede utilizar también varios factores de crecimiento, como es el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Por otra parte, la regeneración de la arteria vertebral también implica lo que es la regeneración de la matriz extracelular. Como ya conocemos, estas están compuestas por fibras de colágeno, elastina, fibrinas y otras proteínas. Esto permite que estas células endoteliales puedan invadir ese espacio y volver a crear esos nuevos vasos sanguíneos. Otra parte importante para priorizar la regeneración es que haremos uso de las células mesenquimales, que son otro tipo de células que son multipotenciales y se pueden dar uso para la regeneración de la arteria vertebral. Se pueden también obtener mediante una biopsia, se puede también por una punción del tejido y así en el del órgano donante se pueden cultivar por medio del laboratorio y así podemos inducir y diferenciar en células endoteliales. En otros tipos de células necesarios para la reparación vascular mediante el uso de factores de crecimiento mencionados anteriormente pues, por la doctora Gay. En ese caso, doctor, creo que para terminar es importante decir que para implantar las células diferenciadas en el sitio de la lesión de la arteria vertebral, podemos hacerlo mediante una inyección o un injerto y se pueden monitorear los resultados mediante estudios de imagen o análisis de sangre. Tienes razón, la regeneración de esta arteria vertebral con las células mesenquimales ha mostrado una opción viable y prometedora. Esto ha mostrado resultados positivos en estudios clínicos. Muy buena aportación, equipo. Bueno, doctora, desde las imágenes diagnósticas tenemos que hablar sobre la regeneración de las vértebras y para ello tenemos que empezar desde su embriología. Bueno, doctoras, pero también sabemos que hay que tener en cuenta que el proceso de osificación endomedular inicia desde la semana sexta de la semana de gestación, por lo que tendremos que partir de ahí, desde la formación del cartílago moldeum, que vamos a relacionar, que en este caso, como ustedes saben, son las vértebras. Vamos a empezar con la formación del cartílago, que pues como ya sabemos, empieza en la formación del mesodermo paraxial más o menos a la tercera semana de gestación y pues se da lugar a los somitas, que en este caso, pues en este trauma nos vamos a centrar en el esclerotoma. Claro que sí, doctoras, y tengan en cuenta que esto va a suceder al final de la cuarta semana de gestación, donde las células del esclerotoma van a originar las células mesenquimales y a partir de eso se van a tener que migrar y volver a diferenciarse para convertirse en las células formadoras del hueso. Pues en este caso nosotros nos vamos a enfocar en los condroblastos y no olviden que esto sucede desde la sexta semana de gestación. Por supuesto, recuerden que a partir de los condroblastos se va a formar el tejido precartilaginoso. Este se va a acumular y se va a fusionar correctamente para formar el cartílago molde que va a ser idéntico al futuro hueso. Recuerden que el cartílago maduro contiene condrocitos, los cuales con ayuda de la matriz cartilaginosa reciben los nutrientes suficientes. Bueno, pero recuerden que debemos analizar cómo se da el reemplazo del cartílago por el hueso. Si vemos al finalizar el periodo embrionario, que es alrededor de la octava semana de gestación, estos moldes cartilaginosos ya estarán completamente formados y vamos a comenzar la osificación de los arcos neurales. Sí, y además alrededor de la 12ª semana de gestación va a iniciar el proceso de osificación del cuerpo vertebral y por medio de la sangre el cartílago va a empezar a calcificarse gracias a la impregnación de carbonato de calcio. Esto va a impedir que el paso de los nutrientes a los condrocitos ocasione su muerte. Sobre los segmentos que quedan de cartílago calcificado, los osteoblastos van a iniciar el depósito de hueso formando de este modo las trabéculas mixtas. Después de ellos se van a formar las espículas óseas. Esto terminará la formación de las trabéculas óseas, las cuales forman el tejido esponjoso del hueso.
Cabe resaltar que entre los espacios de las trabéculas se van a entrar las células mesenquimatosas que se organizarán para formar la médula ósea. Bueno, pero recordemos que para la formación del tejido compacto del hueso, el pericondrio se diferencia en periósteo en sus dos hojas, la externa y la interna. En esta última hoja se encuentran los osteoblastos que depositan hueso y forman un collar óseo, que después de esto lo que hace es que el hueso será compacto. Además, a raíz de esto, la osificación se extiende por medio de los centros de osificación, haciendo que los condroblastos tengan una proliferación celular, y asimismo se desarrolle el crecimiento del cartílago. Asimismo, los osteoclastos destruyen las trabéculas de las que ya habíamos hablado, localizadas en la región central del hueso, y remueven los espacios medulares para poder formar el conducto medular. Sí, doctoras, finalmente tengan en cuenta que el hueso va a estar en constante osificación a medida del desarrollo, ya que su desarrollo total es bastante tardío, por lo que el cuerpo de la paciente posiblemente aún se encuentre desarrollando este tipo de tejidos por un par de años más, hasta que sus huesos pues, se hayan desarrollado totalmente, ya que la paciente tiene 20 años. Así alguien tiene que estar. Bueno, pero debemos analizar cómo será el reemplazo del cartílago. Semana de desarrollo. Asimismo, se establece el círculo arterial cerebral de Willis a partir de la anastomosis. Doctores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, ya saben que nosotros somos...